hasta el 45. Es una porción bastante larga. Hermanos, no voy a leer todo el texto por ahora. Voy a ir, en la medida que lo vamos predicando, voy a ir haciendo las lecturas. Esto con el fin de poder ir digiriendo parte por parte, ya que es una porción larga. Hemos dicho que los evangelios, ¿qué son? ¿Qué es un evangelio? Un evangelio es una biografía teológica. ¿Qué quiere decir eso? Que los evangelios como biografías nos cuentan algo, nos hablan, nos cuentan unos hechos, pero son teológicas porque demandan algo de nosotros. Son revelación divina que no están simplemente para que nosotros sepamos lo que ocurrió, sino para que nosotros demos una debida respuesta a eso que está ahí escrito. Mi amado, tú puedes estudiar la historia de Cristóbal Colón, puedes estudiar la historia de cualquier persona y tu vida sigue como si nada, incluso si no la has estudiado, pero ignorar los evangelios, ignorar la biografía de Jesucristo, eso sí te trae graves consecuencias. Entonces estamos estudiando a Cristo Jesús y contemplando lo que Él hizo y viendo entonces lo que eso demanda de nosotros. Hasta ahora en Marcos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, básicamente tenemos a Juan el Bautista bautizando, anunciando la venida de un rey. Va a venir un rey, él es el precursor del rey, él está haciendo el bautismo, diciéndole a las personas, arrepiéntanse de sus pecados que ya viene el rey. En el versículo 9 tenemos el bautismo de ese rey, que entre otras cosas sería como la coronación, donde Jesús está siendo identificado como el rey. Acto seguido, el rey va a ser probado en el desierto para que se note que es un rey santo. Y entonces, versículo 14, Jesucristo entra en escena diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ya estoy aquí, ya vengo a hacer la obra, ustedes tienen que arrepentirse y creer. Ya está el reino, viene conquistando. Pero ustedes tienen que dar una respuesta, ustedes tienen que arrepentirse y creer para que entonces tengan entrada a este reino. Ahora, hermanos, desde los versículos 16 en adelante, básicamente lo que vamos a tener son las consecuencias de ese reino que llegó. ¿Cómo es que ese reino va a empezar a impactar en el mundo? Por eso he tomado una porción tan larga, porque no quería simplemente enfocarme en el impacto del reino en los discípulos o en Capernaum, sino que quería mostrar cómo el reino de Cristo empieza a causar mucha revuelta. Satanás empieza a ser sacudido, los enfermos empiezan a ser sanados, las personas empiezan a ser convertidas. Este es el reino de Dios, este es un reino de dominio, de conquista, que se nota que ya llegó. Y vamos a analizar la porción por medio de los distintos movimientos que Cristo hizo. Cuando Cristo iba llegando a un lugar, cómo su reino se iba posicionando ahí. Miren en el versículo 16, y andando junto a Galilea, ahí va a suceder algo. Versículo 21, y entraron en Capernaum, ahí va a suceder algo. Versículo 29, y enseguida al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés. En esa casa va a suceder algo. Versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Ahí va a suceder algo. Y versículo 40, o conectémoslo con el 39 mejor, y predicaba en las sinagogas de ellos por toda la Galilea y echaba fuera demonios. En esas ciudades, versículo 40, un leproso vino a él. Algo va a pasar. Su reino va llegando a distintos lugares y el reino del Rey Jesús va a causar impacto. Quiero que entonces empecemos viendo en el versículo 16 la autoridad y el poder de Jesús. Ese es todo el tema, la autoridad y el poder de Jesús junto al mar de Galilea. Versículo 16. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús,
venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, lo siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a su hermano Juan, los cuales estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Amados, lo que es evidente aquí es que Jesús llega donde esos 4 pescadores, 2 y 2, y les dice, sígueme. Y estos pescadores sencillamente lo siguen. Donde estamos entendiendo el discipulado cristiano, cómo estos hombres empiezan a entregar su vida a Jesús, cómo ahora ellos pasan de ser sencillamente unos trabajadores a entregarse al Señor Jesucristo. Es un llamado tremendo lo que aquí está sucediendo, y yo quiero que rápidamente notemos algunos aspectos de este llamado. Primero, el llamado que Cristo Jesús le hace a una persona para que deje su mundo y venga a Él es, en primer lugar, según este texto, un llamado soberano. Amados, normalmente en el contexto, los discípulos escogían al maestro. La persona decidía a quién seguía para aprender de él. Pero Jesús es el rey, que él no permite que los discípulos lo escojan. Él es el que escoge los discípulos. Él es el que dice quién lo va a seguir, quién va a aprender de él. Ahí vemos su soberanía. Pero vemos más precioso su soberanía en el hecho de que de tantos que había ahí, solamente escogió a 4. Amados, Galilea vivía de la pesca. Por lo menos podía haber unas 250 embarcaciones pesqueras en un día normal en Galilea. ¿Cuántas personas había por embarcación? Hagamos un cálculo. Dice que Juan y Zebedeo dejan a su padre, entonces Juan y Zebedeo van 2, dejan a su padre 3, con los jornaleros, mínimo 2. Yo estoy yéndome por lo mínimo. Diríamos que en una embarcación habría 5 personas. Son 250. ¿Cuánto sería? 1250 personas mínimo. De 1250 personas, Jesucristo escogió 4. Tenían derecho los otros 1246 a decirle, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué a ellos? No, es que Él es el soberano. Cuando uno enseña la lección de Dios, las personas se enojan porque dicen que Dios debería escoger a todos. Pero ¿por qué tenía que escoger a los 1250 ahí? Él escogió solamente a 4 de una manera soberana. Y les dice, sígueme, y siguen. No les dijo, por favor, muchachos, ¿quieren? Miren lo que vamos a hacer. ¿Será que les gusta? Sígueme. Punto. Lo siguieron. Lo cual también nos deja ver, en segundo lugar, que este es un llamado eficaz. Cuando Jesús llama a una persona, la persona responde. Yo no sé si a ustedes les da la sensación en esa lectura de que todos ellos actuaron como raro. O sea, imagínense que alguien pasa aquí enfrente y me mira y me dice desde allá de la puerta, Jeffrey, sígueme. Y yo dejo el culto tirado y me voy. Pues diríamos, hermano, pero espera, por lo menos termina el sermón. ¿Por qué así? ¿Por qué ese afán? Amados, aquí hay una obra eficaz. Jesucristo les dijo, sígueme, y ya eso no había resistencia. Cuando Jesús llama a una persona, la persona inmediatamente va a responder. Pero Jeffrey, parece ser que ignoras que tú cada domingo estás diciendo que me arrepienta de mis pecados y yo no lo estoy haciendo. O sea que Jesús no es tan eficaz como tú dices. No, es que Jesús usa el llamado de los hombres, pero cuando Él, por medio de ese llamado de los hombres, hace sonar su voz, sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Mis llamados son torpes, pero el llamado de Jesús, eso nadie se puede resistir. De hecho, debo mencionar que esta no es la primera vez que ellos conocieron a Jesús. Juan, el evangelista, en el capítulo 1, versículo 35 en adelante, nos narra un primer encuentro que ellos tuvieron con Jesús. Pero parece ser que, no sabemos, ellos retornaron a su día a día.
Tal vez en lo de Juan 1 simplemente fue un seguir a Jesús como por ver qué hacía. Pero aquí es definitivo y eso explica por qué hay personas que van domingo a domingo, domingo a domingo a la iglesia y no cambian. Es sencillo, porque Cristo Jesús no ha querido llamarte, pero cuando Él te llama soberanamente, vas a responder. Y eso no necesita música suave, eso no necesita manipulación, eso no necesita falsas promesas, eso es eficaz. Y en tercer lugar, este es un llamado capacitador. Noten ustedes que Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. Jesús no los llamó siendo pescadores de hombres. Él está haciendo una pequeña analogía en el día a día de ellos, diciendo, bueno, ustedes pescan peces, ahora van a pescar hombres, pero yo os haré pescadores de hombres, dice la Escritura. Amados, eran simples pescadores. Jesús trajo su reino y su reino lo extendió por medio de 4 sencillos pescadores. Él no se fue a la universidad. Él escogió a lo vil y menospreciado. No te imaginas tú lo que Dios puede hacer contigo. Tú estás ahí creyendo, no, pero es que yo no soy estudiada, yo no soy estudiado, yo no tengo dinero. Amados, Cristo Jesús hizo grandes cosas por medio de estos 4 y otros más pescadores. Gente sencilla con un Dios poderoso. El reino de Dios no necesita gente poderosa. El reino de Dios es suficiente el poder del rey. Necesitas gente débil que siga a ese rey con compromiso. Amén. Y finalmente, este es un llamado radical. ¿Qué hizo Simón y Andrés? Son hermanos. Simón es Pedro. ¿Qué hicieron? Dejaron sus redes. Ahí se fueron. ¿Qué hicieron Juan y Zebedeo? Primos, hermanos entre ellos. Dejaron a su papá y se fueron. Radical. Cuando hablamos de seguir a Cristo Jesús, de seguir al rey, no puedes tener otro rey. No puedes tener un subrey. Si tú has entregado tu vida al rey Jesús, tú no puedes tener otro rey ahí. Es una entrega total a Cristo Jesús. Es un llamado radical. O todo o nada. Sigue el reino extendiéndose. Versículo 21. Vamos a leer. Y entraron en Capernaum, y enseguida, entrando en la sinagoga en el sábado, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El reino ahora llegó a Capernaum, a una sinagoga, y va a ser 2 actos en el que vamos a poder ver el poder y la autoridad de Jesucristo. En primer lugar, vemos aquí su poder en la enseñanza. Él llega. No nos dice Marcos qué enseñó, ni ningún otro evangelista, pero la gente decía, esto es distinto. Nunca habíamos visto ese poder, esa autoridad. No nos enseña como los maestros de nuestra época. Hermanos, Jesús debía declarar cosas sencillamente como lo que Él era, como el rey. Dios demanda esto, Dios enseña esto, eso es lo que ustedes tienen que hacer, punto. Pero ¿qué pasaba con los escribas y los fariseos? Era la recitación de la recitación. Es que el maestro dice, es que el rabí dice, es que el otro dice, Gilel dice, Shammai dice. Y siempre basándose en lo que otro decía. Pero Jesucristo eficazmente empieza a proclamar su palabra y estas personas entienden que en su predicación hay autoridad. ¿Notan? El reino empezó a llegar con una enseñanza verídica. Ya tienen ustedes el sermón del monte, en donde Jesús 6 veces dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Miren, esos fariseos le malinterpretaron la escritura. Yo les enseño la verdadera interpretación. No es que la está cambiando, es que les está enseñando la verdadera interpretación. Matar no es solamente quitar la vida. Matar es cuando tú te enojas injustamente con alguien y hasta lo ofendes. Ahí has matado. Adulterar no es como dicen los fariseos, que es solamente el acto mismo. Cuando miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya has adulterado con ella. Los juramentos no se trata solamente de que no jures por Dios, que puedes jurar por el templo. No, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. El amor, pues no es amar a los amigos, es amar también a los enemigos. Amados, imagínense esa enseñanza. ¿Esto qué es? Les enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas.
su autoridad empieza a perpetrar. Pero más increíblemente aquí en esta sinagoga, que por cierto, una sinagoga es solo por efectos de ilustración como una iglesia antes de que las iglesias fueran instituidas, algo así. Las personas que no tenían cerca el templo se reunían en sinagogas, pequeños lugares de reunión para adorar a Dios, como una iglesia, repito, antes de que las iglesias fueran establecidas. En esa sinagoga, entonces Jesús enseña y luego, versículo 23 dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Noten, amados hermanos, lo que está pasando aquí. Jesús no hizo nada para sacar a este demonio, para poner a este demonio en evidencia. Él solo está enseñando con autoridad. Pero la enseñanza con autoridad de Jesús repele los demonios. La palabra de Dios enseñada con verdad saca en evidencia a este hombre que da voces, grita. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué le estaba haciendo Jesús? Solo está predicando. Pero ya los demonios saben que el reino de Dios llegó y llegó pisando fuerte. Ya se sintieron incómodos. Y le declara, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Reconoce su divinidad. Eres el Santo de Dios, Jesús Nazareno reconoce su humanidad. Eres el Santo de Dios, reconoce su divinidad. Los demonios tienen buena teología. Los demonios saben que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta los demonios saben. ¿Pero qué dijo Jesús? Ah, muy bien. Buena teología. Tienes claro la unión hipostática. Quédate ahí. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 25. Y Jesús lo reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Jesús no iba a permitir que un demonio declarara quién era él. El evangelio, proclamar el evangelio no es algo de los demonios. Óyeme esto. Proclamar el evangelio ni siquiera es de los ángeles. Es un privilegio que Dios solamente nos dio a los hombres, a los seres humanos. Proclamar las verdades de Dios es algo que cuando un demonio habló, Jesús lo calla. Dice aquí, enmudece. Reina Valera del 60 dice, calla. Hermanos, pongan la imaginación. ¿Cómo le habrá dicho Jesús esto a este demonio? Está ahí él dando voces y Jesús no le debió decir, por favor, cállate y sal de él. Con toda la autoridad. De hecho, la palabra enmudece es como ponte un bozal. Es decir, póngase un bozal y se sale de él. Así, con autoridad. No le pidió, no le negoció. Con autoridad sobre los demonios. Jesús es el rey sobre los demonios. Y con sencillamente su voz echa fuera un demonio. Mi hija Abby suele ver un programa que se llama Superlibro. Y cuando ellos tratan de recrear milagros, hay veces le ponen como luces, así como y algo súper se mueve. No, eso no fue lo que sucedió aquí. Jesús simplemente le dijo, cállate y sales, punto. No tuvo que hacer algo asombroso, no tuvo que hacer un rito, no tuvo que hacer nada. Simplemente le dio la orden y el demonio obedeció. Mira, si yo le digo a una persona hoy, ahorita, que se salga de este lugar, esa persona me va a decir, ¿usted quién se cree? Venga y me saca, me va a encarar. ¿Piensa en un demonio? Obedeciendo, no hizo más, no refunfuñó, obedeció a Jesús. El diablo se sujeta a Jesús. Jesús es el rey sobre el diablo, amados. Si estamos con Jesús, ¿por qué ese temor a los demonios? Si Jesús es el rey de los demonios, Él los manda y ellos le obedecen. Y el espíritu inmundo convulsionándolo y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaban de tal manera que preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y pronto se difundió su fama por toda Galilea, alrededor de Galilea. ¿Notan el poder de Jesús sobre los demonios? Amado, nuevamente, ¿por qué le tienes tanto temor a los demonios? Si tú estás con el Rey Jesús,
Es que hay personas, hay creyentes que parece que le tienen más miedo al diablo que a Jesús. Y eso están pensando, ¿y qué me va a hacer el diablo? Y ni siquiera estoy pensando solo en términos de cosas de hechicería, de terror, de películas así. No, no, no. Estoy pensando que andan asustados del diablo. Y el diablo me va a arrebatar mi familia, y el diablo me va a quitar mi enfermedad, y el diablo me va a frustrar el negocio, el diablo. Si estás con el Rey Jesús, ¿cuál es el miedo al diablo? Satanás no tiene nada en tus manos si tú estás en Jesús. Si tú no estás en Jesús, tú estás en las manos del diablo. Pero Jesús tiene autoridad sobre los demonios y ellos le obedecen. Él es el Rey. Noten cómo el reino de Dios llega y va causando estragos en el reino de Satanás. Movámonos ahora a otro lugar. Versículo 29. Y enseguida, rapidito, recuerden, Marcos es rápido. Y enseguida, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lucas agrega, una gran fiebre. Y recuerden que Lucas era doctor, médico. Y al momento le hablaron de ella. Y acercándose, la tomó en su mano y la levantó. Y la fiebre la dejó inmediatamente y le servía. Noten la escena. Jesús, el Rey, llega ahora a la casa de uno de sus discípulos. Y cuando ellos le dicen, mira, maestro, mi suegra, por cierto, Pedro tenía buena relación con su suegra, si se puede. Maestro, mira a mi suegra, mírala. Y el maestro simplemente, noten la sencillez de Jesús, hermanos. Toma la mano, la levanta y ya, sana. No hubo un poder ahí, un terremoto. No, Jesús tiene tanto poder ahora sobre las enfermedades que simplemente requirió tomar la mano y levantarla, casi como si le estuviera diciendo, mira, tú no tienes nada. Y era una gran fiebre. Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Él no requirió un tremendo acto para curar a un enfermo, gravemente enfermo. Simplemente le tomó la mano y ¿qué hizo ella apenas se levantó? Le servía, ni convaleciente quedó. Ni convaleciente, hermanos. Este es el poder de Jesús. Pero quiero hacer notar algo aquí. Antes de enfocarnos tanto en las enfermedades, quiero notar aquí quién era el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús era Pedro, Simón, no la suegra. Pero cuando el reino de Dios llegó a Pedro, hasta su suegra se benefició. Amados, cuando el reino de Dios llega a tu vida, tu familia se beneficia y se tiene que beneficiar. Se debe notar que los papás, que la esposa o el esposo es un discípulo del Rey. Y Dios trae bendición. Permítame leer a su favor 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la repudie. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no lo repudie. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Notan? Una mujer que llega al reino de Dios, su marido es beneficiado. Un hombre que llega al reino de Dios, su mujer es beneficiada e incluso sus hijos. No es que son salvos, no, pero son beneficiados. Jóvenes de esta iglesia, sus papás les prohíben muchas cosas por motivo de que son cristianos. Y sí es cierto, si no fueran cristianos, si fueran como todos los papás del mundo, ciertamente ustedes tendrían unas libertades y unos disfrutes que ustedes anhelarían. Pero sus papás una y otra vez se los están prohibiendo porque sus papás son habitantes del reino. Y aunque les duela y no lo quieran ver, eso es una bendición para sus vidas. Lo que los papás están haciendo es poniendo un cerco ante ustedes, jóvenes, para que ustedes sean santos, sean apartados del mundo, para que no estén en el mundo siendo devorados por el mundo. Ayer nomás en la noche, eran sábado, 9:30, 10 de la noche, no me acuerdo, 5 niñitos con una niñita, todos como de 11 años. Yo preguntaba, ¿qué hacen los papás de sus jóvenes?
particularmente de la niña. 5 niños con una niña por ahí deambulando, corriendo. Y no eran de la calle, quiero decir. Papás que no son santos y por tanto sus hijos no tienen un cerco. Y seguro que esos hijos dicen, wow, que disfrute la vida. Y seguro que los hijos de los cristianos dicen, pero mira, los papás no le dicen nada. Esos hijos están expuestos a quién sabe cuántas cosas. Llega a la casa de Simón y muestra ese poder sobre incluso un familiar de Simón. Pero el reino de Dios todavía se queda en la casa de Simón. Versículo 32. Y al anochecer, o sea que todo el día el rey había estado trabajando. Jesús no se cansa aquí. Todo el día el rey trabajando. Y al anochecer, luego que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que lo conocían. Noten, amados, que no es que Jesús tuvo poder sobre un demonio o sobre una enferma. Todos los enfermos, todos los endemoniados, el poder y la autoridad de Jesús se hace sentir. No era solo sobre uno, no fue algo al margen. Una curiosidad en Jesús, una vez pudo sacar un demonio. No. Él tenía el poder, siempre lo hizo una vez y aquí lo hizo con multitudes, hermanos, sanando Jesús a los demonios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. ¿Significa eso que si yo soy parte del reino de Cristo, Satanás nunca me va a molestar? No, malas noticias. Satanás nunca te va a poder poseer. Nunca un creyente podrá ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo y Satanás nada tienen que ver. No puede morar el Espíritu Santo en una persona y también Satanás. Los humanos son los que se andan uniendo en yugo desigual. El Espíritu Santo no va a permitir que su morada la habite Satanás, y él es más poderoso que Satanás. No lo va a permitir, pero Satanás sí te va a zarandear. Satanás sí te va a querer atacar. Y te tengo una mala noticia. No es que te va a prender el televisor a las 3 de la mañana, no es que te va a prender una luz. Ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a tentar, te va a llevar a desconfiar de Dios, te va a dejar un trabajo para los domingos, te va a querer alejar como sea de Jesucristo. Eso va a ser Satanás. Quitarte lo mejor que tú tienes, eso va a ser Satanás. ¿Y tú qué tienes que estar haciendo? Echándolo y reprendiéndolo. No, tienes que acercarte a Dios, acercarte a tu rey, pedirle a tu rey que te salve, que te libre. Dice Santiago, acercaos a Dios y Satanás huirá de vosotros. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero amados, que cuando Satanás esté rugiendo alrededor, el león de la tribu de Judá ruja más fuerte. Que esté cerca el león de la tribu de Judá para que lo pueda echar fuera. Pero el problema es que estás muy alejado a veces del león de la tribu de Judá. Y Satanás te despedaza. Te despedaza. ¿Significa esto que si vengo a Cristo nunca me voy a enfermar? Porque vemos a Cristo echando fuera toda enfermedad. No, no significa eso. Los creyentes también se enferman. Pablo, dice que Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién como Pablo? 3 veces le rogó a Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame ese aguijón. Y Dios, que no y que no, te lo quedas, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Le dejó su aguijón. El Pablo que sanaba gente, hermanos, con su manto. Los apóstoles, la sombra sanaba gente. Las personas ponían a las personas para que la sombra pasara y la sombra sanaba. El apóstol Pablo no pudo sanarse. ¿Por qué? Porque la era de los milagros ya había pasado. Timoteo, 1 Timoteo 5, Pablo le manda una carta. Le dice a Timoteo, para esos dolores de estómagos, toma vino, deja de tomar agua.
Si yo fuera Timoteo, yo le devolvería la carta y le decía, mándame un trapito de esos que curan. Y ya había pasado. Toma vino, Timoteo. No había milagro. Epafrodito, Filipenses 2, va a servir con Pablo. Pobre Epafrodito, la iglesia de Tesalónica lo envía, perdón, de Filipo lo envía y se enferma. Y antes Pablo como encartado con Epafrodito, con Pablo ahí. Y Pablo, una vez que Epafrodito mejoró, váyase mijito para la casa porque la iglesia está preocupada. No es cierto que todos los creyentes van a estar sanos de las enfermedades. Hermano Jeffrey, pero Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por azotado y por herido de Dios. Y curiosamente, o más bien, importantemente, ese texto es citado por Mateo 8 en el paralelo de este relato. O sea, cuando Mateo está citando esto que acabamos de leer, Mateo dice, esto se cumplió. Era para que se cumpliera la escritura de Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? No es que con la llegada del reino de Jesús los cristianos nunca se iban a enfermar, sino que con la llegada del reino de Jesús Él tomaría las enfermedades como ahora lo está haciendo para demostrar que Él es el Mesías, que el rey ya llegó. Nadie podía hacer lo que Él hacía, ni siquiera Eliseo. Sanaban a unos, pero Jesús, multitudes, ya llegó el rey. La gente lo que debía decir es, ya está el que quitó nuestras enfermedades. No es que nunca más nos vamos a enfermar, es que ya llegó el rey. Pero ese rey, ojo, aplicación para nosotros hoy, sigue teniendo poder sobre las enfermedades. Y cuando estamos enfermos, hermanos, ¿a quién iremos? A Cristo Jesús. Si Él quiere, nos sana con el poder de Él. En esta semana mi hija se había enfermado, sanó, gracias a Dios. Y yo le decía, Jesús te sanó. Y ella me decía, papi, o sea que si yo le oro a Jesús que sane a mamá, Jesús la sana. Y yo le dije, bueno, hija, no siempre. Él hay veces nos deja las enfermedades, pero nunca porque no tiene poder. Ojo, siempre tiene poder, siempre nos puede curar, pero hay veces Él no los deja ir. Teniendo el poder y la autoridad, no las deja ir. Así opera Él. El reino de Dios ha llegado en los lados de Galilea, ha llegado a Capernaum, ha llegado a la casa de Simón. Ahora el reino de Dios, versículo 35, va a manifestarse en un desierto. Y levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y lo siguieron Simón y los que estaban con él, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Hagamos una pausa aquí. En este punto no es tanto mostrar la autoridad y el poder de Jesús manifestada, sino de dónde era que Él sacaba eso. Su búsqueda de poder, su dependencia de Dios para tener ese poder y esa autoridad que luego manifestaba. Miren, amados, para nosotros, si hay una persona que no necesitaba oración en este mundo, era Jesús, era Dios, pero era hombre también. Y como hombre nunca cesó de orar. Y notaron, muy de mañana, siendo aún oscuro, estuvo trasnochado sanando gente hasta tarde y madrugó a orar para tener poder para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Jesús no era como nosotros. No, es que llegué tarde del trabajo, ya no hay que hacer devocional en casa, mañana me levanto más tarde y tampoco hay que hacer devocional, estoy muy agitado, no tengo tiempo de ir a la iglesia. No, eso no hace nuestro rey. Mira, nadie estuvo más ocupado que nuestro rey, y nuestro rey madrugaba a orar. Nuestro rey madrugaba a orar. Y tú y yo sí que necesitamos orar. Tú y yo sí que lo necesitamos. Amados, Jesús madrugaba a orar para tener ese poder que su reino manifestaba. Me parece, no sé si a ustedes les parece que ahí en el 17:37 los apóstoles lo buscan, ¿no? Él está ya desierto orando, teniendo su tiempo aparte, y los apóstoles lo buscan y le dicen, maestro, todos te buscan. A mí me parece leer entre líneas como, ¿tú qué haces orando? Mira, tenemos un montón de gente enferma, endemoniados, y tú estás orando.
Así somos nosotros, hermanos. Queremos estar ocupados. Los apóstoles casi que le estuvieran diciendo a Jesús, ¿qué haces orando? Mira las multitudes. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 38. Y les dijo, vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Sí están entendiendo lo que está haciendo Jesús? Un montón de personas enfermas y endemoniadas buscándolo. ¿Y él qué les dijo? Vámonos. Tocó irnos para otro lado. Pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué van a decir? No seas sin misericordia. Vámonos. Tengo que ir a predicar en otros lados. Jesús tenía claro cuáles eran sus prioridades. Tú y yo nos quedamos todo el día sanando enfermos. Y foto para el Face, que nos vean. Jesús no. Tengo algo más importante que sanar gente. Tengo que ir a predicar el evangelio del reino. Y dejó a esas multitudes ahí para ir a predicar el evangelio del reino. Y para ir a anunciar el evangelio y sacar fuera demonios en otros lugares de Galilea. No se podía quedar todo el mundo satisfaciendo las necesidades de las personas. Él tenía una prioridad: la predicación de la palabra de Dios. Pastor, pero es que usted no viene a mi cumpleaños, pero es que usted no hizo el baby shower, pero es que usted no nos sacó a pasear. Pastor, pero es que usted no me atendió la cita porque que estaba estudiando. ¿Qué tanto estudia? Amados, la prioridad del reino de Dios es la predicación de la palabra. Por supuesto, no estoy diciendo que un pastor no debe aconsejar, no debe atender, no debe visitar, pero lo más importante es la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Eso hacía el rey. El rey tenía claro qué era lo que tenía que hacer: predicar. El rey no se dejó desviar en su propósito, desviar en lo que era más importante. No iba a haber poder si él dejaba de orar y predicar. No va a haber poder en esta iglesia, mis amados hermanos, si nosotros dejamos de lado la oración y la predicación. El reino de Dios funciona así. Los reinos del mundo funcionan de otras maneras. El reino de Dios funciona oración y predicación. Miércoles orando en esta iglesia congregacionalmente para ver el reino de Dios avanzar en Barbosa, para ver a las personas convertidas. El reino de Dios requiere oración. Tu vida necesita oración. A ti no te hace falta sino oración y conocimiento de la palabra del Señor. Así es como el reino de Dios va a poner a tambalear toda esa actividad demoníaca que tienes en tu casa, toda esa idolatría que hay en tu casa, toda esa mundanalidad que hay en tu vida. Oración y predicación de la palabra del Señor, exponernos a la presencia del Señor en oración, exponernos a la sana predicación de la palabra del Señor. Noten ustedes cómo en el 37 dice, predicaba y echaba fuera demonios. Conéctenlo. Satanás no va a salir de tu vida. No vas a ser librado de Satanás si no hay sana predicación de la palabra del Señor. No es con música que va a salir de tu vida. Es con oración y predicación. O si no, te devora. Me encanta esa frase que decía: los leones no se comieron a Daniel porque los leones comen carne y Daniel no sabía carne. Daniel sabía a Dios. Eso no se comen los leones, hermanos. Los leones comen carne, mundo. Necesitamos más del Señor. Con el reino de Dios va a avanzar así. Y el reino del Señor, en algún lugar de ese desierto, no sé dónde, no nos dice la Biblia, llega un leproso a donde Jesús. Versículo 40. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y habiendo dicho esto, al instante la lepra se fue de él
y quedó limpio. Paremos ahí. Prestemos la atención al milagro. Hermanos, noten, ese leproso ya había escuchado de Jesús. Y el leproso entendió el poder y la autoridad de Jesús en que él le dice: Maestro, si quieres, si es tu voluntad, si te place, tú me puedes limpiar. Amados, la lepra era de las peores enfermedades que existían en el primer siglo. Hoy día nosotros no vemos leprosos porque la medicina ha evolucionado y gracias a Dios se puede combatir. Pero es como si él sería como una persona con SIDA. El SIDA no tiene solución. ¿Qué puede hacer una persona con SIDA hoy día? Nada. Sencillamente que la vida se le extienda un poco más. Bueno, este hombre está en esa condición, desahuciado, y él le dice: si quieres, si te place, Señor, puedes curarme. Él reconoce que todo depende de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo Jesús. Él sabe que no depende de lo que él pueda hacer. Él no trató de impresionar a Jesús. Señor, mira, deberías limpiarme porque yo siempre iba a la iglesia y yo nunca faltaba a culto y yo daba mis limosnas, yo era buen esposo, deberías limpiarme. No, él no apeló a nada en sí. Él apeló solamente al rey. Solo al rey. Si te place, Señor, tú me puedes limpiar. Me conmueve el 41, dice que Jesús, teniendo misericordia de él. ¿Qué pensaría Jesús, hermano? Esa compasión del rey. No es un rey lejano, es un rey cercano, es un rey compasivo. Es un rey que ve nuestra miseria y se compadece. Es un rey que se hizo hombre para poder llevar todas nuestras tentaciones, identificarse con nosotros y ser un fiel y sumo sacerdote, compadecerse de todas nuestras necesidades. Un rey hermano, un rey hermana, al que siempre te vas a poder acercar con tu chicharrón más grande y nunca te va a decir: te lo dije. Nunca te va a decir: así se complica. Nunca. Compasivo. Tiene misericordia de este pobre hombre. Y le dice: quiero. Sé limpio. Nuevamente, no hay nada asombroso. Perdón. Sí hay algo asombroso, pero no hay algo espectacular, terremotos, no. Quiero. Ya. Con que el rey quiera, esa lepra va a ser echada afuera. Pero ojo, hasta el momento el Señor ha estado diciendo cosas y ya, tocando, jalando y ya. Pero prestemos la atención a lo que está sucediendo aquí, hermanos. La lepra era una enfermedad que te hacía ritualmente impuro. Cuando tú tenías lepra, tú tenías que alejarte del campamento. Y eso era todo un proceso para volver a ser incluido. Vas a leer, creo que es Levítico 24. Eso era todo un proceso para volver a ser incluido dentro de Levítico 14, dentro de la nación, dentro del pueblo. Jesús está tocándolo. Ritualmente Jesús debió quedar impuro, pero es que es el rey. La impureza fue limpiada cuando el rey la tocó. Está sucediendo lo contrario, amados. En vez de Jesús haber quedado impuro, el impuro quedó limpio. Este es el rey, hermanos. Toda su impureza, todo eso que lo dejaba imposibilitado para acercarse a Dios quedó fuera. La analogía es clara. Tú vienes con tu montón de pecados, con tu impureza, y te acercas a Jesús. Jesús te limpia ese pecado. Tú con tu pecado no te puedes acercar a Dios. Dios es santo, santo, santo. Dios no va a aceptar que te acerques a Él. Él es demasiado limpio. Dice Salmo 113 que para Él es una indignación mirar a la tierra. Dios es demasiado puro para siquiera mirarnos. Él es sublime.
¿Cómo se te ocurre a ti que te vas a acercar a Dios? No, que mi Diosito, es que yo mi Diosito. No, es que Él es santo, Él es puro, Él es el Rey. ¿Cómo te vas a acercar a Él? Si te acercas así, te pasa como le pasa a Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Estaban llevando el arca sobre unos bueyes. La santidad de Dios se manifestaba en esa arca. Y los bueyes tropiezan y el arca se va a caer. Y Usa, ¿qué pensó? ¿Cómo que la presencia de Dios va a tocar el sucio piso? ¡Qué indignación que la presencia de Dios se junte con el barro! Y Usa mete la mano. ¿Qué estaba diciendo Usa? Mi mano es más limpia que la tierra. ¿Qué le pasó a Usa? Fulminado inmediatamente. ¿Cómo un pecador va a acercarse a Dios? El barro es más limpio que el pecador. Es el puro Dios. ¿Cómo nos podemos acercar tan sucios a Dios? Solamente que Cristo Jesús limpie todo nuestro pecado. Jesucristo vino a este mundo a vivir perfecto. Él jamás pecó. Y cuando creemos en Cristo Jesús, ojo, no es solamente que nuestros pecados son pagados, esa es una parte del evangelio. Es que Cristo Jesús nos da su justicia. Dios imputa, pone en nuestra cuenta, nos reviste de la justicia de Cristo Jesús. Tienen al ladrón en la cruz, un hombre malvado toda su vida, y solamente agarrado de esos clavos, sin poder hacer absolutamente nada, puso su fe en Cristo Jesús, confió en Él. Él no le dijo, espérame que deje de robar tanto, deja que solucione unos problemas en mi matrimonio, dame un momentico, arreglo algo. No, Él puso toda su confianza en Cristo Jesús, y en ese momento ese hombre dejó de ser abominable a los ojos de Dios y le imputó la perfección de Cristo Jesús. Y Dios el Padre lo vio en ese momento puro. Y ahí sí le dijo, puedes venir al paraíso conmigo. Ahí sí podía entrar. Pero amados, si no es por la limpieza de Jesús, nadie aquí se puede acercar a Dios. Nadie. Yo no me puedo acercar a Dios si no es por la presencia de Cristo Jesús. Tú no te puedes acercar a Dios si no es por la mediación de Cristo Jesús. Necesitas a Cristo para acercarte a Dios. Solamente Él te puede limpiar todo tu pecado. ¿Qué le tienes que decir como este leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes qué es lo que lastimosamente tú haces? Es que tú dices, Señor, yo quiero limpiarme. No son pocas las veces que predico el evangelio y me dicen, no, pero es que imagínate, tengo esto. No, es cuando solucione. No. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hazlo, por favor, porque yo no puedo con todo esto. Yo no puedo con tanto pecado. Y Él te toca, te limpia totalmente. Echa fuera todo. Quiero terminar prestando la atención a algo un poquito raro que sucede aquí. Versículo 43. Entonces le encargó Jesús al leproso rigurosamente y luego lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Porque Jesús, si viene anunciando su reino, le pide a este hombre, y lo hizo también después de haber sanado a un sordomudo y después de haber sanado a un ciego en Betsaida, Marcos 7:36, Marcos 8:26, solamente estos dos relatos de Marcos, que no anunciaron. ¿Por qué si Jesús viene anunciando su reino le pide a las personas que no lo anuncien? ¿Por qué? Bueno, es difícil. Esto se conoce en teología como el misterio, esto se conoce como el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús prohibió que se anunciara de él? Es un poco difícil, pero algunas aproximaciones que nos ayuden a entender por qué acaba así esta parte. Uno, hermanos, muy relacionado con el texto, para evitar revueltas que le impidieran ministrar. Notaron que
dice el texto que él se puso a decirle a todo el mundo y ya Jesús no podía entrar a ministrar. Jesús no quería que eso sucediera. En su sabiduría él no le convenía. En su desarrollo él no quería eso. Nosotros amamos multitudes. Jesús no. Jesús quería que, espere, despacio. 2, Jesús no quería que se diera una interpretación errada de quién era él. Amados, cuando hoy día alguien anuncia de Jesús, ya tenemos la obra completa. Y con todo y eso se anuncia mal. Ahora imagínense un hombre que apenas fue sanado. No entiende todavía que Jesús va a morir, que va a resucitar al tercer día, que va a ascender. No entiende todo eso. Probablemente iba a dar una imagen distorsionada de Jesús. Jesús no quiere que se entienda mal quién es él. 3, evitar una confrontación prematura con los fariseos. De hecho, él está aquí en Galilea porque él huyó de Judea, porque en Judea se estaba formando ya mucha trifulca. Jesús sabía que había una hora, sabía que debía esperar. Él no quería que se generara una confrontación prematura. Y finalmente, 4, humildad. Amados, Jesús no era un propagandista. Jesús era el rey, el Dios hombre, que no quería hacer milagros para ganar multitudes y que lo vieran. Nosotros sí, venga y creo Facebook y creo TikTok y todo y que me vean. Jesús no. Él no quería ganar propaganda, él venía a salvar, él venía a extender su reino, a él no le interesaba la propaganda, hermanos. Vemos la humildad de nuestro rey, tan poderoso, tan autoritativo y sin embargo humilde. ¿Qué son los evangelios? Biografías teológicas. Acabamos de estudiar algo de la biografía de Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú con este Jesús? Mira qué vas a hacer con este Jesús. Pero mi amado, te he presentado el poder y la autoridad del Rey Jesús. Tienes que ver qué vas a hacer con ese Jesús. Pero Él está ahí, soberano, Rey y Señor. Tú eres el que tienes el problema. Él trajo su reino y Él te está diciendo, arrepiéntete y cree. O lo puedes ignorar, pero te va a traer problemas. O más bien, pues rendir tu voluntad a este rey y entregarle toda tu vida para que Él manifieste su señorío en tu vida, en Satanás, en tus enfermedades, en tus pecados, en tu familia, en todo. Ver cómo el Rey Jesús va cambiándote. Pero ven como hizo el leproso y dile, Señor, si quieres, Señor, dame entrada a tu reino. No lo puedes exigir porque Él es el soberano. Pero hoy confío que Dios te está llamando y te está diciendo, ven a mi reino. Rinde, baja las armas y entrega tu voluntad a Cristo Jesús. Amada iglesia, si este es tu rey, ¿por qué temes tanto? De las palabras que más salieron de la boca de nuestro rey fue, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque Él es el rey. Amados, ni el hijo de Biden, el presidente de Estados Unidos, Biden, tiene tanto de estar tranquilo, tanta probabilidad de pasar bien su vida, tantos beneficios como nosotros, que nuestro rey es el rey sobre toda la tierra. ¿Por qué temes, amados hermanos? ¿Por qué el temor a Satanás, amados hermanos? Por supuesto, Satanás no es para tomarlo a la ligera, pero estamos con el rey. Porque viene una prueba, amados hermanos, y nos derrumbamos. Si ese rey está en control y es poderoso, ¿por qué tanta rebeldía, amado hermano? ¿Es que acaso no le temes al rey? ¿Crees que puedes vivir como quieras, hacer las cosas que a ti te parezcan, tomarte la vida y cristiana como tú quieres? ¿Qué es esa rebeldía, amado hermano? El Señor te va a castigar. Cristo Jesús no va a permitir que en su reino se lo saboteen. Él es el rey, es amoroso, pero Él disciplina. Con amor, disciplina. Deja esa rebeldía, hermano cristiano.
Deja esa rebeldía si es que crees que Jesús es el Rey. Y lo es. Vamos a orar. Señor Jesús, hasta con pena venimos delante de ti después de haber contemplado tu poder y tu autoridad. Pero con confianza porque nos das audiencia, oh Rey. Somos indignos de acercarnos delante de ti, pero nos acercamos porque confiamos en ti y que tú has quitado todo nuestro pecado y nos has dado de tu justicia. Señor, venimos delante de ti a pedirte que por favor humilles nuestros orgullos, que mates más ese ego, ese yo que se cree el Rey. Señor, ayúdanos a ser humillados, Señor, porque no estamos sujetos a tu voluntad. Confiamos en que eres misericordioso, oh Rey, que nos tratarás con misericordia, pero lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a andar en obediencia como buenos súbditos de este Rey. Y contemplando hoy, oh Dios, tu poder, tu autoridad, que vivamos confiados en ti. Te lo rogamos, Cristo. Oh Dios, sobre todos los cielos. Amén.